En el directo de hoy, como les he dicho, nos proponemos hacer un repaso a los distintos pensadores que han, no todos, ni tan siquiera los más importantes, sino una selección de algunos de distintas coordenadas, tanto ideológicas como geográficas como temporales, que nos permitan adquirir una idea de cómo ha evolucionado el pensamiento geopolítico. Para ello es necesario comprender dos cuestiones previas. La primera, que es que la geopolítica es una disciplina siempre en conflicto, porque la geopolítica es un punto de encuentro de otras disciplinas de las ciencias sociales, como pueda ser la geografía, las relaciones internacionales y la economía. Y luego, además, a la geopolítica se la ha absorbido por las relaciones internacionales, porque durante todo el periodo de tiempo posterior a la Segunda Guerra Mundial, el planteamiento que mantuvo Haushofer y cómo influyó en la política alemana de la guerra y del periodo inmediatamente anterior a la guerra, hizo que adquiriese el barniz, el tinte o incluso el estigma, que así se le podría decir, de ser una ciencia social funcional exclusivamente del nacionalsocialismo político, y eso no es así. La ciencia, la geopolítica como ciencia social está al margen de los intereses de una ideología concreta y en gran medida, todas las ideologías se han proyectado en ella de alguna manera. Entonces, tenemos que ver que la geopolítica siempre como una materia de estudio que vive en permanente conflicto. Bueno, pues en el caso de hoy, la geopolítica ha ido mutando sucesivamente a lo largo del tiempo y ha ido cambiando sus planteamientos teóricos y conceptuales de acuerdo con el momento, con el lugar, con la geografía, con la nacionalidad o con los intereses nacionales de quien formulaba una teoría geopolítica. Y la geopolítica prácticamente como tal ha desaparecido hasta que de repente ha sido redescubierta por los grandes medios de comunicación justo con motivo de la caída del muro primero, que se empezó a recuperar esa imagen de la geopolítica como ciencia social, y luego en los últimos años ha aparecido ese fenómeno que yo llamo la geopolítica pop, que desde mi perspectiva del realismo político, del realismo jurídico, que es la escuela académica en la que yo me encuentro más cómodo, y pues nos resulta un tanto irritante y ridículo, que es la geopolítica de las redes sociales. No hay tonto que no lea 2 artículos y piense que sabe geopolítica. Y la geopolítica es un camino muy complejo, primero porque te exige una formación multidisciplinar. Segundo, porque te exige muchas veces una experiencia personal en uno u otro aspecto de la geopolítica, desde el académico al militar, al diplomático, al político, al técnico, pero siempre te exige de alguna manera adquirir esa propia experiencia personal. Y luego, también se ha producido un desinterés en gran medida por la geopolítica en los estados de nación débiles, que ha sido el caso de los estados europeos. No así en la antigua Unión Soviética o en Estados Unidos o incluso en el Reino Unido, que a pesar de ser cada vez más cuestionado en su existencia y en su viabilidad por los nacionalismos que contiene dentro, el escocés, el galés, la cuestión irlandesa, pues en el Reino Unido, que ha tenido muy cercana y muy próxima a su etapa imperial, pues la geopolítica siempre ha tenido una gran vigencia. En este caso, todas esas rivalidades que se han provocado dentro de la política y del terreno de la geopolítica, pues han tenido su proyección en el ámbito de la ciencia social como tal. Bueno, pues eh, para analizar la competencia por áreas de influencia en la geopolítica es necesario identificar a los estados de mayor magnitud estratégica mundial. Eso es algo imprescindible. Sherman Kent establece que la magnitud estratégica de un estado implica, además de su situación geográfica y de sus vulnerabilidades, los medios con los que cuenta, su voluntad y eficacia en usarlos ante una situación de gravedad real o imaginaria y las decisiones de sus pueblos,
sus modos de resolución histórica, es decir, su ejecutoria a través de la historia y cómo ha reaccionado ante distintas circunstancias. Y las características de los líderes que tienen en cada momento, sus aliados potenciales probables y sus aliados efectivos, y sus instrumentos no militares de política y estrategia, y que es lo que podríamos llamar el soft power, y el potencial bélico de Estado en cuestión, el hard power, ¿no? Y por alguna razón se ha dicho, voy a citarlo, voy a leerlo, aunque no voy a mencionar la cita. Algunos estados con suficiente capacidad y voluntad nacional de ejercer poder o influencia más allá de sus fronteras intentan alcanzar una posición de dominio regional o de dominio global. Y eso es lo que tenemos que identificar cuando nos enfrentamos a un estado. ¿Ante qué clase de estado estamos? Ante un estado que tiene una vocación de hegemonía regional, un ejemplo, Irán, otro ejemplo, Arabia Saudí, o ante un estado que tiene vocación de hegemonía global, Estados Unidos, China, por poner dos ejemplos. Bien, pues desde su introducción, desde la aparición de la geopolítica, hemos hablado del gran juego geopolítico entre dos potencias importantes a principios del siglo XX, como fueron el Reino Unido y Rusia, porque eran dos potencias emergentes y en auge que dieron lugar a muchas teorizaciones sobre ese momento. Y ahora voy a prescindir de la definición y de la formación de la geopolítica porque en el directo que hicimos, que se titula Cómo dominar el mundo, ahí expliqué la relación de la geopolítica con su aparición, el origen de la expresión y su relación con otras ciencias hasta conformarse. Por lo tanto, aquellos que no lo vieran, les recomiendo que lo vean porque está en abierto, es interesante y les va a ayudar a comprender la materia de la que estamos tratando. Y ahora vamos a empezar con los teóricos, que a algunos les sonarán porque ya los tratamos entonces, pero vamos a hacer un repaso de un conjunto de teóricos que, a mi juicio, son importantes, no son los únicos importantes. No me atrevo a decir que todos ellos sean los más importantes, pero los he seleccionado basándome en un criterio de diversidad también desde el posicionamiento geográfico y desde el posicionamiento vamos a decirlo así, aunque no me guste la palabra ideológico, ¿no? Entonces, el primero, como ya hemos hablado en el otro vídeo de cómo dominar el mundo, sería Friedrich Ratzel, que fue un geógrafo y periodista alemán que escribió en 1897 su Geografía Política, donde supeditaba las actividades humanas al medio físico, al rigor del clima, y que esto sería lo que explicaría el mayor desarrollo de la Europa del Norte ante las afirmaciones acerca de la indolencia del hombre tropical. En aquel entonces, además, tienen ustedes que pensar que la visión darwinista de la historia está muy presente y, por lo tanto, se está buscando explicación también a la taxonomía racial y la clasificación racial de los seres humanos, de tal manera que explique sus circunstancias en función también de sus innatas capacidades en relación con el medio. Esto, de alguna manera, influye en el trabajo de los teóricos de este periodo, en los que tratan de poner esta cuestión en relación con la cuestión de la geografía, del clima y del medio. Bueno, él utilizó, por ejemplo, esta actitud de las personas, de las comunidades humanas, como una forma de explicar las diferencias entre sociedades que tenían un diverso componente, como eran Brasil y Estados Unidos, y sostenía que los estados compartían muchas de las características con los organismos vivientes e introdujo la idea de que un estado tenía que crecer y extenderse o morir dentro de fronteras que él llamó fronteras vivientes. Hoy, evidentemente, él hablaba de un determinismo absoluto y ese determinismo absoluto incorpora también a otro pensador del que yo sí me considero seguidor, que es Spengler, en el que concibe las sociedades y las comunidades humanas como organismos vivos que nacen, crecen y terminan por declinar desapareciendo, con una distinción muy alemana de aquel momento, que es la diferencia entre cultura y civilización, entre Kultur und Civilisation. Entonces, son dos conceptos que de alguna manera corrían en paralelo en esta época y que la obra de Spengler, de alguna manera en el clima, el Zeitgeist, el espíritu de la época, estaba ahí y por lo tanto se recogió la idea también de las comunidades humanas como organismos vivos.
Lo cierto es que él fue el resultado de lo que fueron las ideas predominantes en su tiempo y él nunca pudo anticipar las consecuencias que tendría su visión del mundo en los acontecimientos posteriores y en la formación de las ideas que darían lugar a la geopolítica. Por eso, Ratzel puede considerarse como uno de los protogeopolíticos, como uno de los pensadores previos a la formación de la geopolítica que darían lugar a la aparición de la misma. Luego, de quien sí hemos hablado en el anterior vídeo ha sido ya de Friedrich Ratzel. De Rudolf Kellen. Rudolf Kellen era académico en ciencias políticas e historia y escribió en 1899 un artículo sobre la frontera de Suecia, él era sueco, denominado La ciencia del Estado en tanto organismo geográfico que se manifiesta a través del espacio, en el que fue utilizado por primera vez el término geopolítica. Piensen ustedes, lo voy a repetir, estamos hablando de un título que dice ya de por sí todo. La ciencia del Estado, bien, en tanto que concibe el Estado como un organismo geográfico. Organismo implica vida, un ser vivo. Organismo geográfico, es decir, un ser vivo, una comunidad humana sentada en un espacio que se manifiesta a través de ese espacio. Y ahí fue donde se utilizó por primera vez la expresión geopolítica. Podemos decir que es el momento fundacional de la geopolítica como ciencia. Kellen la definía como la teoría del Estado como organismo geográfico o fenómeno en el espacio. No hay indicación en ningún momento de que él, a pesar de que era contemporáneo a Mackinder, que también lo hemos visto en aquel vídeo de cómo dominar el mundo, y a Mahan, que lo veremos en el futuro, y que llegase a conocer los trabajos ni de uno ni de otro, pero Mahan, que fue, por cierto, asesor del presidente Roosevelt, Theodore Roosevelt, en aquel momento de principios de siglo, ¿no? Él escribió mucho y entre las cosas que escribió el Estado como forma viviente, que es uno que establece que los estados, como he dicho, nacen, se desarrollan y mueren, con lo cual verán que la proyección de las tesis de Spengler, de la concepción de la vida como del sentido circular de la vida y de los organismos humanos como seres vivos, sigue presente, una visión muy vitalista de la historia. Y aunque Suecia permaneció neutral durante la Primera Guerra Mundial, Kellen promovió formar un frente aliado con Alemania contra Rusia y criticó a la vieja ciencia política por considerar que se limitaba a observar a los estados y sistemas judiciales e incorporó una nueva teoría con base antropogeográfica. Repito, antropogeográfica. Para él, la geopolítica, en la que incluye conceptos de orden jurídico o cultural, como puede ser Estado, nación, sociedad o sistema judicial, pues no son más que un caos de eventos coincidentes que están bajo la influencia de unas reglas geopolíticas, es decir, bajo la influencia del medio como tal. Su teoría abarcaba una verdadera geopolítica considerada como el territorio natural con límites, con características físicas, producción y capacidad de mantenerse unificado y poderoso a través de cultivos, comunicaciones y fortificaciones. Al igual que le pasaba a Mackinder, creía que el transporte internacional terrestre se estaba desarrollando a tal velocidad que el poder marítimo quedaría en el pasado. Se equivocaron los dos. Lo que sí es cierto es que en ese momento ellos vivían bajo el impacto del desarrollo del ferrocarril y eso les impresionó vivamente porque, una vez más, es muy difícil sustraerse a la influencia del tiempo que a cada uno le toca vivir. Bueno, pues de alguna manera la reedición actual de la ruta de la seda en Asia Central, que incluye autopistas, puertos, aeropuertos y todo este tipo de sistemas de gaseoductos de exportación de hidrocarburos desde Medio Oriente hasta China y demás, de alguna manera les da la razón tanto a Mackinder, perdón, le quita la razón tanto a, perdón, de alguna manera incide, a ver cómo consigo expresarlo, de alguna manera incide en las tesis de desarrollo terrestre para compensar el movimiento talasocrático del poder naval, con lo cual en gran medida coinciden con Kellen y con Mackinder en el hecho de reforzar esa idea del desarrollo de una superpotencia a través del desarrollo del comercio terrestre y de las comunicaciones terrestres. Por lo tanto, hoy día, cuando estamos viendo
el desarrollo de los grandes gasoductos que recorren toda Eurasia, pues como una forma de compensar el poder naval, pues vemos que de alguna manera se siguen proyectando en la actualidad, ¿no? Lo cierto es que él puso en relación a la geopolítica con la historia, la geografía y la ciencia política como una ciencia auxiliar de estas y fue un sujeto, un pensador de gran relieve, pero su vigencia en la actualidad y su difusión a día de hoy está muy limitada. Hay, digamos que la realidad se ha ido alejando del momento que vivieron estos primeros pensadores y por lo tanto han perdido interés para la inmensa mayoría y prácticamente no se mencionan más que de pasada como un medio de citar pues los primeros fundadores, pero más allá del de la mera cita, hoy día no son objeto de estudio. Luego tenemos a Alfred Mahan. Alfred Mahan nació a mediados del siglo XIX, en 1840, y murió en 1914. Y este era un geopolítico estadounidense que postuló la importancia estratégica del dominio marítimo como clave para la dominación mundial. Una de las cosas más curiosas es que en este momento, aunque Mahan es anterior a Kellen o a Ratzel, tiene una vigencia que que a estos dos no se les reconoce. Entonces, para él, él vivió en el momento del auge del Imperio Británico, un imperio que era esencialmente marítimo y además había nacido en un país como es Estados Unidos, en el que no solamente la carrera hacia el oeste y la ocupación de todos los territorios, según ellos, inexplorados, según ellos, de inexplorados nada, y según ellos territorios vacíos, de vacíos nada. Pero bueno, obviando eso, él veía la necesidad de un desarrollo marítimo para el Estados Unidos que podían, y de hecho ha sido así, significar la dominación mundial y el auge de esa potencia. Él afirmó en 1800, perdón, él afirmó en su libro de Historia Naval que quien domine el mar domina el comercio mundial. Quien domine el comercio mundial domina el mundo. Asignaba tanta importancia al imperio colonial de ultramar como a las rutas marítimas, principalmente las comerciales, y eso tiene lógica porque es que él teoriza en el momento del más absoluto colonialismo europeo sobre el resto del mundo. Por lo tanto, vemos el mundo cómo teje una red de rutas marítimas y fluviales desde todos los continentes para suministrar a a las metrópolis de aquellos insumos y de aquellos bienes y materias primas que precisan para el desarrollo de esa potencia que en ese momento tienen. Claro, de ahí, por ejemplo, la política británica, y pensemos en cómo funcionaban los barcos entonces, que eran barcos carboneros que necesitaban sistemáticamente cada X distancia detenerse a reponer carbón. De ahí entonces sale la idea de que ese dominio de las rutas marítimas es esencial para el poder del mundo y de alguna manera ahora mismo sigue estando vigente. Él, además, en aquel momento ha sido el inspirador de las políticas norteamericanas de anexión, por ejemplo, del canal de Panamá, con Roosevelt, que lo puso en marcha y demás. Es decir, o del archipiélago hawaiano. Es decir, un poco es el promotor de la expansión norteamericana por el Pacífico. Luego tenemos a Hartford Mackinder, que ya hemos hablado también de él, que lo que se plantea en una obra que a los miembros geopolíticos del canal les he enviado para que la tengan en formato digital el libro, es el pivote geográfico de la historia. Una obra que es fundamental, que fue publicada en 1904 por la Royal Geographical Society, en la que sostuvo la existencia de un bloque central pivote o Herland clave y que quien lo unificara y dominara, dominaría los tres continentes que conforman la isla mundial, Europa, Asia y África. Y la localización del Herland ha sido siempre ambigua.
De hecho, los mapas que subí el otro día, por ejemplo, subí los que he encontrado en las redes y demás, pero en realidad no hay ningún mapa, por lo menos en la red no lo hay, que refleje un poco la idea más o menos imprecisa y difusa que formuló Mackinder, porque Mackinder ubicaba el Herland, por ejemplo, a partir del Danubio, no directamente en los Urales, con lo cual esa idea de Eurasia, en alguna medida, del Herland, del corazón de Eurasia, desde el punto de vista gráfico no la he podido ilustrar, pero háganse una idea que es algo más amplia de la que figuran en los mapas que nos han mostrado, ¿no? Bien, él en este momento, ¿qué es lo que trataba con esa idea del Herland? Pues trataba de justificar el interés británico en la Rusia de su tiempo, porque si recuerdan, ha habido constantes enfrentamientos entre el Reino Unido y Rusia, tanto a lo largo del siglo XIX como en el XX, como ahora mismo con el tema de Ucrania. Y después de la Primera Guerra Mundial, Mackinder favoreció la creación de estados tapón como Polonia o como Yugoslavia para aislar a Rusia por un lado y reducir la superficie controlada por Alemania por otro, creando una serie de estados entre un espacio nacional ruso y el espacio nacional alemán, de tal manera que permitiesen aislarlos a ambos. En 1919, Mackinder trasladó el Herland a Eurasia basándose en la menor capacidad de penetración de las potencias marítimas y en su temor de que Alemania alcanzara el corazón continental. Esa idea de una fortaleza asiática a la que no se puede acceder y que quedó delineada por él como el lugar desde el que se domina el mundo. Mackinder es un teórico que siempre se considera de vuelta y que en el fondo pues nunca se ha ido, y que, tal y como he explicado el otro día con el tema de las talasocracias, las telurocracias y en cómo dominar el mundo, vemos que sigue, en mi opinión, de plena vigencia, ¿no? Luego tenemos a alguien del que no hemos hablado, que es Andrei Evgenievich Senasaret. Senasaret, sí, lo he pronunciado bien. Senasaret nació en 1865 en el periodo zarista y murió en una purga estalinista en 1937, y es mucho menos conocido que Mackinder porque pertenece obviamente a la órbita rusa, a la cultura rusa, y eso ha hecho que se proyecte menos con su trabajo, su doctrina sobre Occidente. Fue un general, como estamos viendo en la fotografía, y un estratega que en 1918, con la Guerra Civil, se integró en el Ejército Rojo, en el Distrito Militar de Turquestán, y que fue autor del libro Afganistán, que fue escrito como curso de lectura militar a la espera de órdenes para invadir la India vía Afganistán en 1919. La invasión finalmente, como todos sabemos, no tuvo lugar, pero Senasaret colaboraba con los pastún contra el Imperio Británico en Merv, en el actual Turkmenistán, y con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, Senasaret, también siguiendo la ruta de Mackinder, sostenía que quien gobierne Herat gobernará Kabul y que quien gobierne Kabul gobernará la India. Y consideraba a Afganistán como la puerta de entrada a la India y consecuentemente para arribar después al Océano Índico y por lo tanto buscar la salida al mar y a la salida a aguas calientes que de alguna manera Rusia siempre ha estado buscando. Bueno, además afirmaba que existían dos tipos de fronteras, las estatales, jurídicamente reconocidas, pero también existían las fronteras estratégicas, considerando en este último rango Afganistán. Senasadet, como he dicho, fue purgado en 1930 bajo cargos de traición y ejecutado en 1937, y bueno, pues en la Rusia actual, que evidentemente no tiene nada que ver con la Rusia comunista ni estalinista, sino que es todo lo contrario, porque ha ido rehabilitando a todos, prácticamente todos los que fueron purgados o se opusieron a la Rusia stalinista, pues ha sido rehabilitado y en gran medida ha sido considerado un precursor de otro teórico que no vamos a tratarle hoy, que quiero dedicarle un programa, que es Zinoviev Brzezinski. Y Senasaret señalaba a toda la región definida por el Afganistán y la penetración a Asia Central como muy volátil, colocada en la periferia de grandes imperios, incluyendo los establecidos por Alejandro Magno y los mongoles. No es
una persona conocida, es una persona conocida dentro de Rusia, no fuera, pero ha sido un pensador a la misma altura que Mackinder o que cualquiera otro de los que con tanta profusión en el hemisferio occidental se maneja, ¿no? Luego tenemos a nuestro discutidísimo Haushofer, Karl Haushofer. Digo discutidísimo porque a él se debe el que a la geopolítica se le haya calificado durante décadas de una ciencia social partidaria del nacionalsocialismo. Y como hemos podido ver, ha habido teóricos en distintos espacios, liberales, comunista, como es el caso anterior, o en este caso, y es una atribución, por decirlo así, una acusación casi completamente injustificada. Hay tantas formas de verlo como uno quiera plantearse, ¿no? Lo cierto es que la geopolítica, la Geopolitik, como llamaron allí en Alemania tuvo un inmenso impacto, un inmenso calado. Y por lo tanto, ya desde los principios de Kellen, que no nos olvidemos que buscaba la alianza con Alemania, el sueco, pues alcanzó una grandísima difusión y Haushofer, que había sido también general, la adaptó en su libro Der Lebensraum, el espacio vital. Bueno, pues algunas teorías de Ratzel y las de Herland de Mackinder fueron incorporadas a su teoría del espacio vital para justificar científicamente la expansión territorial alemana hacia el este durante toda la época del Tercer Reich. No nos olvidemos que él le estuvo dando clase no voy a decir los nombres porque YouTube es muy sensible con el tema con este tema y te bloquean el vídeo y se quedan nuevos. Pero tanto el líder alemán de esa época como su lugarteniente, cuando escribieron el famosísimo Mi lucha en la prisión de Landsberg, estaban recibiendo clases de Haushofer. Y eso explica en gran medida cómo en ese libro, en Mi lucha, en Mein Kampf, aparecen fragmentos enteros de lo que va a ser el expansionismo alemán hacia el este, que ya están tomados prácticamente de un modo literal de Haushofer. Al final, Haushofer incorporó todos los procesos políticos a la definición de geopolítica, al considerar a la geografía política como una parte esencial de la geopolítica, y eso, bueno, pues al final, de alguna manera, entró en disputa doctrinal con las tesis de Ratzel, pero algunas personas han dicho eso, yo no lo creo. ¿Por qué? Pues porque hubo decisiones del gobierno alemán de aquella época que no encajaban con las tesis de Haushofer, pero eso no significa que Haushofer fuera responsable de ellas. Un ejemplo, pues la renuncia de Alemania al Tirol del Sur cediéndoselo a Italia. Bueno, pues Haushofer no tiene nada que ver con eso. Bueno, lo cierto es que al final Haushofer murió en 1946, se suicidó y ha pasado a estar estigmatizado en gran medida por la historia, de tal manera que citar a Haushofer hoy se vuelve incluso problemático, ¿no? Sobre todo por esa tesis del espacio vital que tiene distintas formas de ser interpretadas, pero que siempre se le atribuye una única interpretación, que es la de considerar subhumano al vecino de al lado y punto. Y eso no es así. Muchas veces existe un espacio mínimo vital para el desarrollo de un pueblo sin el cual desaparece. Y incluso en este canal, en algunos comentarios que vemos en los vídeos, cuando se habla de la posibilidad de que Rusia reunifique todos los oblasts, los 4 oblasts que en este momento se han reunificado y además llegase hasta Odessa y Transnistria, como hemos visto el día anterior, muchos dicen que en la práctica eso supondría la no viabilidad de una Ucrania independiente. Por lo tanto, implícitamente lo que están haciendo es aplicar a su visión, a su opinión de ese momento, aunque no sean conscientes de ello, las teorías del espacio vital de Haushofer. Por poner un ejemplo, no quiero tampoco meterme con nadie, allá cada uno. Bueno, luego tenemos a alguien muy interesante, como ha sido Nicholas Speakman, que nació en 1892 y que murió justo en medio de la Segunda Guerra Mundial en 1943, que escribió un libro que es America's Strategy and World Politics, en el que sostuvo que Mackinder había exagerado el potencial del Herland y que el verdadero poder radicaba en el Inner Crescent, que es una cosa muy curiosa que luego nos va a dar una explicación de para qué sirve.
es decir, al que Spikman denominaba Ringland o perímetro de seguridad, una teoría aplicada primeramente a la defensa de Estados Unidos, funcionando como una alerta temprana ante los posibles ataques que pudiera sufrir, y este Ringland debía abarcar todo el continente asiático y europeo y grandes extensiones de los mares y océanos adyacentes. Al mencionar la extensión de los estados, no se refería al poder per se de los mismos, sino a su potencial para evitar separatismos, por ejemplo. Bueno, en este caso lo que estamos viendo es, si vemos el desarrollo de las bases norteamericanas y el establecimiento en el mundo, vemos que de alguna manera se dedican a presionar sobre el Ringland que describió Spikman. Esas 1000 y pocas bases que los Estados Unidos mantienen en el mundo, en su mayoría, unas 900 aproximadamente, están situadas para llevar adelante lo que llamaron la política de contención, que es cercar ese espacio que aparece en el vídeo marcado en rojo. Bueno, de alguna manera, desde el punto de vista de la defensa militar, para Spikman, la extensión era crítica respecto de la localización de los centros vitales y mencionaba la defensa de Rusia ante el avance napoleónico como un ejemplo de ello. Pero podríamos decir que la estrategia rusa de traslado de centros industriales, es decir, cuando los alemanes invaden Rusia, Rusia hace un traslado estratégico de toda su industria al este de los Urales, a los montes Urales, para preservarla del avance alemán y mantenerla funcionando. Y eso sería un ejemplo de la descentralización estratégica militar que más tarde se llevó a cabo en la Guerra Fría y de la que hablaba Spikman, que dejó, bueno, de hecho, es buena parte de esa industria desplazada como un desplazamiento estratégico por parte de la URSS, hizo que aparecieran en las repúblicas centroasiáticas de la Unión Soviética como Kazajstán, Tayikistán u Uzbekistán. Lamentablemente para Spikman, la comunidad académica no le ha querido dar la importancia que ha tenido. Para mí no le han dado un trato que no se merecía, porque Spikman yo sí lo considero importante, pero la comunidad académica ha considerado pues que es sencillamente pues una secuela del Herland de Mackinder. Y a mí no me lo parece. Yo creo que sí, que él toma en consideración la teoría de Herland de Mackinder del corazón del mundo, del corazón de la isla mundial, pero aporta ahí una serie de teorías y una serie de planteamientos que aportan mucho para entender la política exterior norteamericana posterior, ¿no? Y bueno, creo que además, si observamos la realidad en este momento, los aportes de Spikman siguen inspirando a los Estados Unidos y que por lo tanto su vigencia es absoluta. Además, Spikman es muy interesante desde el punto de vista de que las nuevas tecnologías aplicadas a la realidad actual, sean portaaviones, aviación, bases ofensivas, desarrollo de la aviación, ya la cuestión de guerras electrónicas, drones, etcétera, no vienen al caso porque son a otro nivel. Pero, por ejemplo, la cuestión aeroespacial, pues también seguiría funcionando. Por lo tanto, yo creo que tiene una gran importancia Spikman y que no se le puede considerar un autor de segunda fila. Bueno, evidentemente todos los estudios posteriores a Spikman subrayan tanto su importancia, tanto como la de Mackinder, en el desarrollo de la Guerra Fría y en su obra póstuma, la última obra que escribió Spikman, que fue La Geografía de la Paz, sostuvo que el control de la cuenca del Océano Atlántico Norte era ideal, pero ya adelantaba una cosa muy importante, que fue el inevitable crecimiento e importancia del Océano Pacífico como ruta clave para el comercio internacional, que es en este momento desde 2013 en adelante, una de las principales ejes de desarrollo de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Por lo tanto, no podemos limitar a Spikman a su teoría del Greenland, ni muchísimo menos considerarle una secuela de Mackinder sin ninguna otra consideración. Creo que tiene muchas más cosas que decir y muchas más cosas que contar. Aquí tenemos a alguien que tampoco se ha sido tratado con frecuencia, precisamente porque la geopolítica pop que vemos en los canales de YouTube y que vemos por ahí en la actualidad, pues no se preocupa mucho de aquello que cae fuera del hemisferio occidental. Este es Alexander de Seversky.
nació en 1894 y murió en 1974. Bueno, él era de origen aristocrático, de origen noble, y nació en Rusia, en la República de Georgia, era paisano de Stalin, georgiano, y en 1918 llegó a Estados Unidos, destinado a la embajada rusa como parte del personal diplomático. Obviamente era un noble, un aristócrata, con lo cual, cuando llegó la Revolución Soviética, no tuvo muchas ganas de volver a una Rusia soviética e ingresó en el Departamento de Guerra de Estados Unidos como ingeniero aeronáutico y experto en bombardeos. En 1942 comenzó a escribir un bestseller que fue Victory Through Air Power, es decir, la victoria como consecuencia del poder aéreo, y él fue uno de los grandes teóricos del uso del arma aérea, del poder aéreo, como medio para alcanzar la victoria prescindiendo de los demás. La práctica del bombardeo sobre Alemania no permite concluir que tenía razón en su teoría, por mucho que él, como aviador también que era y como ingeniero aeronáutico, pensase que el avión era la panacea para todo, ¿no? Él afirmaba que se avecinaba una revolución y, en consecuencia, que Estados Unidos necesitaba respuestas revolucionarias, pero que el gobierno no estaba preparado para comprender que estaba en desventaja respecto de otros beligerantes en la cuestión del desarrollo del arma aérea. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, recibió la Medalla al Mérito de manos del presidente Truman, y en 1952 Seversky formó una corporación, Electroautom, dedicada a la protección de Estados Unidos contra ataques nucleares soviéticos y en extraer partículas radiactivas del aire. Se centró en la cuestión del arma nuclear y el arma atómica. Bueno, él consideró que al inicio de la Guerra Fría estaban equilibrados tanto el poder terrestre como el marítimo, y que solamente era la superioridad aérea la que podía romper ese equilibrio y los cercos establecidos por los poderes continentales y marítimos enemigos, y los estados tapón, claro, porque pensemos que en algún momento todos esos países, por ejemplo, de Europa Oriental o del sudeste asiático, se empezaron a concebir como un estado tapón. Consideraba además la creación de una zona aérea estadounidense que se extendiera por toda Europa y otra soviética, independientemente de tener un perfil bien diferente. Bueno, yo le he incluido porque he pensado que es una persona que, aunque tiene un perfil menos académico y mucho más militar, la conceptuación de la geografía o del arma aérea aplicada a la geografía le hacían de interés para el directo de hoy, para que lo pudiéramos considerar, ¿no? En todo caso, él además trataba de apuntalar la primacía y la hegemonía norteamericana, partiendo de los ataques aéreos y del poder aéreo, y dotando a la geopolítica de una cosa que hasta ese momento no tenía, que era una dimensión espacial. En ocasiones, algunas personas en los comentarios han dicho: Francisco, ¿y qué pasa con el arma aérea o qué pasa con la dimensión aeroespacial? Bueno, no solamente, ya dije aquel vídeo, en aquel directo de cómo dominar el mundo, que la geopolítica es una ciencia social en expansión en la medida en que están apareciendo nuevos espacios, porque también está apareciendo la geocibernética, el espacio propio del ámbito de los medios de Internet y de la realidad virtual, ¿no? Y lo segundo que hizo fue el plantear una opción muy práctica y una opción muy viable para el desarrollo del arma nuclear y del poder aéreo para Estados Unidos, de tal manera que apuntaló mucho de lo que hemos ido viendo después. Luego tenemos a Jaime Vicens Vives, ahora lo ponen en todas partes como Jaume Vicens Vives. En aquel momento él publicó como, como Jaime, no como Jaume, lo cual es irrelevante a los efectos de citarle, pero siempre, vaya por Dios, siempre he intentado citar a los distintos autores que tienen traducción al español como tal. De hecho, aquí tengo sus dos principales libros. Este, que es el primero que publica, que es, que le podrán ver ahí, y el segundo, que es el Tratado General de Geopolítica.
este tiene unas ilustraciones muy interesantes, ¿eh? Eh, bueno, pues sobre todo para ilustrar las distintas tesis que él va formulando. Y es un libro muy interesante. Y vamos a entrar un poco en lo que él decía. Para Vicens Vivens, el nacimiento de la geopolítica coincidía con la etapa de los imperialismos y el reparto del mundo por las grandes potencias del momento. Eh, Evidentemente tiene toda la razón. Lo hemos visto cuando hemos hablado del primero, del proto-geopolítico que fue Ratzel, ¿no? Entonces, él ve que la llegada tardía de Alemania al reparto de la tarta del mundo en los imperialismos de mediados de final del siglo XIX y pues hace que de una manera o de otra, una vez más acuérdense de cuando hablamos de la trampa de Tucídides y de Allinson, que fue el miedo al auge de Atenas lo que llevó a Esparta a la guerra. Bueno, pues fue el auge alemán a una flota alemana para reclamar un espacio continental, lo que generó un espacio colonial, lo que generó dos cosas. Por un lado, el miedo en el Reino Unido, porque se enfrentaban cada vez a una flota más importante que pudiera disputarle las rutas marítimas. Y por otro lado, la aparición, ante la negación de esas rutas marítimas a Alemania, la aparición posterior a continuación, tras el fracaso alemán de la Primera Guerra Mundial, de las teorías de Haushofer y del Lebensraum, del espacio vital. Con lo cual, para empezar, el punto de partida de Vicens Vivens para mí es fantástico. Cierto es que yo lo reconozco, soy fan suyo total y me encantaba leerle, ¿no? Bueno, pues Vicens Vives, en España, Geopolítica del Estado y del Imperio, define la geopolítica como una interpretación del pasado histórico y del espacio geográfico que sirva para justificar el presente. Fíjense qué cosa curiosa. Primero, no plantea la interpretación de la geopolítica como ciencia social, sino que la plantea como interpretación del pasado. Eso necesariamente nos sitúa en el ámbito de la historia, de una narrativa histórica. Y por otro lado, fíjense para qué dice que lo hace, para que sirve para justificar el presente. Si vemos, digamos que estos dos libros son una sola obra publicada en dos partes con bastantes años de diferencia. Y en una primera, en el Tratado en España, Geopolítica del Estado y del Imperio, estamos hablando de un momento en el que la Segunda Guerra Mundial no ha sido resuelta. Y en España se producen la aspiración todavía, porque el mundo sigue siendo un mundo colonial. En ese momento el Reino Unido tiene el 35% de la superficie terrestre, pues España de alguna manera intenta recrear el sueño de los reyes católicos. El sueño de los reyes católicos no era América. América es la consecuencia, la historia de España a partir de ahí cambia radicalmente, es la consecuencia de la muerte del hijo de los reyes católicos, del infante don Juan, que es lo que hace que la corona pase a su hermana Juana y en consecuencia a su marido, Felipe el Hermoso, Felipe, eh, de la Casa de los Austria, que hará que España se vea envuelta en el empeño de los Austrias por mantener las posesiones imperiales en el centro de Europa, que a los reinos que componían las Españas en ese momento ni les iba ni les venía nada en la jugada. Es más, digamos que la vocación geopolítica de España era, al igual que la de Portugal, el dominio de la costa africana tanto del norte como al oeste, y después la empresa transatlántica en América. Por lo tanto, él escribe esta obra en un momento en el que se muestra una especie como de añoranza, de ensoñación, sería lo correcto decirlo, imperial, no solamente en España, sino prácticamente en todos los países de Europa que han quedado excluidos del reparto entre las principales potencias coloniales como fueron el Reino Unido y Francia. Luego, cuando publica el Tratado General de Geopolítica, fíjense cómo el tono ha cambiado del título y para mí es un libro más científico y más sólido. Pero para eso están los gustos, ¿no? Lo cierto es que al final de España, Geopolítica del Estado y del Imperio, se refiere a las tensiones internacionales y a las fronteras como focos de tensión y vislumbra que las fronteras rígidas del siglo XIX y principios del XX están siendo superadas por el vertiginoso desarrollo de los medios de comunicación. Es decir, él percibe que el mundo se está haciendo más pequeño precisamente porque la relación entre tiempo y espacio está cambiando
merced a los medios de comunicación. Esto enlaza, acuérdense, con lo que hemos hablado, el desarrollo de las potencias a través del medio de comunicación terrestre y aéreo, en este caso. Bueno, pero lo cierto es que a partir de ahí él empieza a percibir que las fronteras jurídicas, las fronteras legales, son un hecho puramente artificial, que lo fundamental es la frontera humana. Por eso, él, como otros muchos antes y después que él, sin que ello suponga una visión racista de la historia, plantea que las comunidades humanas son un hecho homogéneo, tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista psicológico, y que están dotados de un destino propio. Claro, evidentemente hoy día, precisamente lo que está ocurriendo con el tema de las migraciones es que se está rompiendo la homogeneidad de determinadas comunidades humanas que, lejos de ser sustituidas por otras, están implosionando en medio de una diversidad, de una heterogeneidad de su composición que ha hecho que prácticamente desaparezcan o estén desapareciendo los lazos que las cohesionan por dentro, ¿no? Bien, en 1950 publicó su Tratado General de Geopolítica, en el que desarrolló las causas que han llevado a la expansión económica y el avasallamiento político, la búsqueda de recursos minerales, incluyendo energéticos, y en su momento, él a mediados del siglo XX ponía como ejemplo la situación de Katanga, la República Democrática del Congo, y el uranio, y los intentos de secesión de aquella región como parte de un proceso teledirigido por Occidente en una clara actitud neocolonial. Bien, justo cuando escribe el libro, estamos hablando de que ha empezado el proceso de descolonización. Todavía él no puede saber hasta qué punto llegará a tener razón, porque él muere en el año 60, en 1960. Bueno, todo el proceso posterior hasta la actitud de Macron ridiculizando a los presidentes de algunas repúblicas africanas en medios de comunicación son la clara consecuencia, por ejemplo, de una explotación neocolonial como fue el me voy, pero no me voy, que ha sido el franco francés con la aparición del franco africano. Hay un vídeo en mi canal de cuando no hacía directos en el que lo explico, que lo denunciaba Giorgia Meloni, que decía, bueno, ¿qué estáis hablando vosotros los franceses si lleváis explotando a los africanos no ya el tiempo colonial, sino también el tiempo postcolonial? Porque al manejar el Banco Central de Francia, el franco africano, el franco que era común a las antiguas colonias africanas en África, pues bastaba con devaluarlo el tipo de cambio entre el franco francés y el franco africano para comprar los recursos carísimos, valiosísimos de África a un precio insignificante, esquilmando además a los africanos porque les obligaban a mantener en gran parte de las reservas de moneda en los depósitos del Banco Nacional de Francia. Bueno, pues en su Tratado General de Geopolítica es completamente profético de lo que luego ocurrirá con posterioridad a su muerte, ¿no? Y para mí me parece que es uno de los geopolíticos, además de culturalmente más próximo a mí, porque es español, pero desde luego con una visión muy inteligente en su momento y que en la segunda mitad del siglo XX ha ratificado todo lo que dijo. Y luego también definió en aquel momento, fíjense qué lejano es, la posibilidad de conflictos por el control de las zonas polares y el dominio de las rutas marítimas que conducían a estos. Y un ejemplo de ellos ha sido es más, él lo menciona expresamente, las Islas Malvinas. Con lo cual, y además, un día, si tengo paciencia y tiempo, quiero hacer un día la geopolítica de las Islas Malvinas para que entiendan cómo encajan dentro de la geopolítica anglosajona la posesión de las Malvinas como epicentro de poder geopolítico y económico.